Oiga, ya que sabemos en contexto de este problema, vamos a profundizar sobre lo que ocurre en este momento allá en Israel. Damos la bienvenida a Eric Fernández Saldaña, él es profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias Antonio, Omar, por invitarme a este importante espacio, y dado el contexto que ustedes nos han presentado, pues comentaremos sin duda los últimos sucesos en aquella región del Medio Oriente. ¿Cómo está el asunto a esta hora, después de los primeros bombardeos que platicábamos hace unos momentos, Antonio y un servidor, profesor, que esto no es nada nuevo hasta el momento? Había algunos bombardeos, pero se recrudecieron ya este fin de semana. De hecho, resulta interesante lo acontecido el viernes por la noche aquí en México, el sábado por la mañana en aquella región del mundo. Cerca de las 6:30 de la mañana, pues lo que empezó como un sonido de alerta en las sirenas antiaéreas, pues marcaba algo novedoso en la región de Israel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Jerusalén, pues estas alertas y alarmas antiaéreas solo funcionaron en la guerra del Golfo Pérsico y en momentos muy establecidos en los últimos años. Sin embargo, en otras regiones, en el sur y cerca de la Franja de Gaza, pues bueno, es algo tanto constante, pero no a estos niveles, lo que marcaba en un día especial para todo el pueblo, pues una condición difícil de entender. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Pues nada, que se estaba empezando a desarrollar un ataque a través de cohetes lanzados desde la Franja de Gaza, donde la organización Hamas pues tiene el control administrativo de este espacio que había dejado la Autoridad Nacional Palestina, y finalmente pues bueno, la incursión de miembros de Hamas a distintos pueblos y a distintos espacios en Israel, y la insistencia por parte del ejército de Israel, pues a reatacar en su momento. Así lo vivimos los primeros días. Profesor, también en horas anteriores, mucha gente incluso comentando en la calle, haciendo sondeos, entrevistas, nos comentaban, es que yo no sé quién es Hamas, yo no sé qué busca Israel, yo no sé qué busca Palestina. ¿Podría darnos un contexto muy general, que yo entiendo que tiene años y años y años de historia, pero podría darnos un contexto muy general sobre qué es lo que está sucediendo, qué ha sucedido antes y por qué fue que pasó esto en los últimos días? Así es, si nos referimos al año de 1948, como ustedes indican en la presentación contextual, pues las Naciones Unidas al reconocimiento, al establecimiento del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí, pues bueno, tienen que empezar a convivir con otras realidades, y la realidad anterior es el establecimiento en la región de Palestina, anteriormente controlada por los británicos como parte de este protectorado, colonia, como se le quiera mencionar, en el ámbito administrativo, pero la realidad es que son dos realidades que, si bien históricamente convivieron, pues tenían posicionamientos distintos al término, evidentemente, de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo que estamos viviendo en estos momentos, hay que ser clarísimos en esta situación, no es la guerra entre Israel y Palestina, es finalmente la respuesta a un ataque de una organización que países como los Estados Unidos, evidentemente el propio Israel y otros países de la Unión Europea reconocen en Hamas una organización terrorista, y así está catalogada, y por lo tanto pues no representa para nada al pueblo palestino como la representación diplomática o estatal, sino simplemente es quien está encargada de la administración de esta región. Sin embargo, pues bueno, a lo largo de los últimos años ha tenido el apoyo, ha tenido el financiamiento de distintas organizaciones que también persiguen, por un lado, la desaparición del Estado de Israel, pero también pues la conclusión de una frontera establecida para este tipo de organizaciones. Entonces, lo primero que hay que decir es que no es una guerra entre Israel y Palestina, es una guerra, es un combate entre Hamas
y finalmente el Estado de Israel a través del ejército, lo cual, pues bueno, involucra a distintos actores, a distintos países, a distintos posicionamientos a nivel internacional, que es finalmente lo que estamos viendo en estos minutos, en estas horas, que son muy complejas, dado que países como los Estados Unidos evidentemente han dicho que respaldan cualquier acción. Finalmente hay respuesta de Israel ante estas condiciones, y otros países también diplomáticamente se han manifestado en reconocer el derecho de la resistencia de Israel ante estos ataques. Estamos platicando con Eric Fernández, perdón usted, quien es el profesor investigador de la Universidad Iberoamericana. Aquí hay dos puntos importantes, profesor, que quiero preguntarle. Uno, el tema del petróleo, porque es importante mencionarlo. Y también, Irán está muy cerca, ¿estará ya inmiscuido en este tema? Bueno, primero por el petróleo. La región de Medio Oriente siempre ha tenido como una pregunta, una interrogante, el tema del petróleo. Sin embargo, hay que reconocer, por ejemplo, lo poco que tiene de espacio la región de Gaza. Estamos hablando de una concentración, pues, que representa, yo creo que entre el estado de Tlaxcala y el estado de Puebla, máximo de algunas regiones, es esto, vinculado más que nada a la geografía local. Realmente no hay instalaciones petroleras en este lado, sí una salida al mar Mediterráneo, pero no, es más un compromiso geopolítico, es más una situación geopolítica que realmente el petróleo. Lo que sí, pues bueno, ustedes lo han mencionado, es el tema de la presencia de Irán. Sin embargo, a pesar de que algunos especialistas han mencionado que hay finalmente una declaratoria de apoyo de Irán, hasta el momento incluso los Estados Unidos ha reconocido que no hay un involucramiento directo en estas acciones. Esto no quiere decir que no apoye a Grupo Hamas o a otras organizaciones, por ejemplo, en la frontera con el Líbano, que es la organización Hezbollah, que tiene básicamente las mismas motivaciones, pero no necesariamente los mismos modus operandi que tiene Hamas en este momento. De este modus operandi, profesor, también veamos a más de 100 personas pues, que incluso están secuestradas, privadas de la libertad. Entonces, ¿este modus operandi siempre ha ocurrido con ellos o no ha ocurrido? ¿Es nuevo? ¿Es una forma también de negociar? ¿Cómo vemos este panorama? Yo creo que la actitud que ha tenido Hamas ha sorprendido a los especialistas en temas de seguridad internacional o de seguridad nacional en el caso del estudio de las fronteras. ¿Por qué? Porque siempre tenemos nosotros acá en Occidente pues una mirada pues muy reconocida de los servicios de inteligencia del Estado israelí, del apoyo geoestratégico, del apoyo de la inteligencia artificial, y lo que hicieron finalmente los miembros de Hamas fue realizar una acción muy simple, o sea, cortar finalmente las líneas que dividen la Franja de Gaza con el territorio de Israel, ya sea a través de bulldozer o finalmente pues a través de pinzas, y cruzar a las poblaciones más cercanas ahí en la zona. Y por otro lado, pues también manifestar que pues los servicios de inteligencia de Israel han sido muy cuestionados en los últimos meses, y particularmente por estas acciones, porque supondrían que las acciones de inteligencia que hubiesen desarrollado pues hubieran dado con claridad indicios de cuál era la posición de pues, los militantes de Hamas, las intenciones en una estrategia más de escucha, y lo que realizaron fueron acciones mucho más simples, pero con los resultados que alcanzamos a visualizar en los últimos 2 días. Profesor, el presidente israelí Isaac Herzog dijo que pues, prácticamente no se van a dejar de lo que haga este grupo terrorista Hamas, y que, bueno, pues ahora ya está prácticamente de frente a una guerra que es histórica. Pero, ¿qué papel juega Estados Unidos? Ok, en este tema hay que dividirlo en dos momentos. El primero, la declaratoria tanto del presidente de Israel y del primer ministro Benjamín Netanyahu. En el caso de Benjamín Netanyahu, desde el primer día manifestó el derecho que tiene el Estado israelí de repeler cualquier tipo de agresión, y que evidentemente el tema, aunque no dijo la palabra, pues de venganza está ahí presente, sino recuperar
respetar finalmente la soberanía y que pues se tomen las acciones directas. Y a lo largo de estos 2 días, pues así se ha manifestado a través de los contraataques también aéreos por parte de Israel. Y pues así está establecido. Ellos ya lo reconocen como la guerra de Israel contra Hamás. Sí, no contra Palestina, contra Hamás. Y en el caso de Estados Unidos, aquí sí vale la pena reconocer lo siguiente. Pasadas las primeras 4 horas de las primeras incursiones de Hamás en territorio de Israel, los Estados Unidos salió a defender el derecho del Estado de Israel a su autodefensa, y el presidente Biden y el secretario de Estado norteamericano y el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos cerraron filas en relación al papel que tiene este país históricamente de apoyo a Israel, y así será pues a lo largo de estos días, y así se manifiesta ya con acciones que tienen un impacto mediático. Por ejemplo, el que está referido al envío de algunas embarcaciones norteamericanas de carácter militar a esta región cercana al mar Mediterráneo, donde los Estados Unidos siempre ha tenido una presencia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Profesor, y ya para finalizar me gustaría preguntarle, yo sé que es difícil pensar a futuro, pero con el contexto histórico que hemos tenido ya desde hace muchísimos años, ya van 2 días, ¿se prevén? ¿Podrían ser más? ¿Podrían ser que lleguen a una tregua en las próximas horas, a un acuerdo, las próximas semanas, próximos meses? ¿Cómo visualiza usted? Yo creo que no podemos identificar en el corto, mediano o largo plazo qué es lo que pasa en este conflicto. ¿Qué me refiero con eso? Desde el año de 1948 pues, se manifestaba en este propio contexto. Al día siguiente empezaron acciones de carácter militar en la región. Han pasado pues ya más de 60 y tantos años de todas estas escaramuzas, guerras, confrontaciones, y la realidad es que no ha cambiado en nada. Al contrario, se ha polarizado y se ha crecido el nivel de confrontación entre estas distintas realidades. Y en el corto plazo, pues basta observar que al momento pues no hay una declaración todavía establecida de las Naciones Unidas, aunque ha habido un encuentro el fin de semana, no hay un posicionamiento duro, claro y contundente. Y por otro lado, pues bueno, están empezando verdaderos tambores que están anunciando por ahí detrás el telón de una solución que no precisamente se llevará por los derroteros diplomáticos, sino por los terrenos finalmente de la guerra. El hecho de suspender el suministro, no solo de energía eléctrica, el suministro de alimentos y el suministro de vinculaciones y de acceso a la tecnología, por no decir otras palabras más que a Internet, pues eso hoy por hoy genera pues condiciones de un verdadero estado de control sobre esta posición que Hamás tiene allá en la Franja de Gaza. Y entonces, pues tendremos que estar muy presentes, porque incluso distintos países europeos han cerrado filas, como mencionábamos anteriormente con Israel, y también pues la presencia de Estados Unidos ahí en la región. Hay un actor que no hemos mencionado y que es Arabia Saudita, y en los últimos semanas se hablaba de un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel que está siendo postergado por estas acciones, pero que podría abrir o en algún momento pues una posibilidad o de enfrentamiento o de pacificación en el área, dependiendo del grado de involucramiento de este país. Pero tristemente hay que decirlo, y desafortunadamente no tenemos al momento una solución en el cortísimo plazo, y lo que hay que estar es seguir revisando estos acontecimientos ahí en el terreno y los impactos que puede tener en otras regiones del mundo. Eric Fernández Saldaña, profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana, muchas gracias por estos minutos para Palitos y Bolitas. Gracias, profesor. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.